Hola amigos, bienvenidos a este su programa Psicología Reconciliadora. Los saluda Santiago y yo Liliana. ¿Qué ocurre cuando un rasgo de personalidad pasa con los años y a pesar de que le decimos a la persona, le llamamos la atención sobre la necesidad de cambio, no cambia? ¿Es solamente un problema de personalidad? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que definitivamente necesitamos tener en cuenta en el tema de nuestro propio camino de conversión y también nuestras relaciones personales. Y es el tema de trastornos de la personalidad. Probablemente más de uno de ustedes lo ha escuchado porque la literatura en el momento actual además es muy abundante sobre ello. Es un tema no solo polémico, sino también un tema muy tratado, dado que, como les presentaba la pregunta al inicio, no es fácil diferenciar cuando estamos hablando de una personalidad, de vicios de personalidad o de rasgos que son resistentes al cambio durante el tiempo. De hecho, volvemos a Santiago al tema de por qué trastornos, ¿verdad? Porque es un tema, como hablamos en otros capítulos, donde es importante definir por qué recibe este nombre. Así es, como habíamos mencionado y lo comentamos ahora, y en parte es por la traducción del término en inglés disorder. Cuando hablamos de un, por ejemplo, trastorno limítrofe de la personalidad, los términos que se utilizan en inglés son borderline personality disorder, que la traducción al español que se escogió es trastorno, que muchas veces a la persona la puede preocupar porque si uno le menciona, más allá de las características de personalidad que podrían no ser muy agradable aceptarlas, el hecho de decir trastorno, la persona piensa que está trastornada y que es un quiebre en su psicología, no solo en su psicología, sino en su persona, que no tiene una forma de solucionarse, ¿no? En todo caso, preferimos hablar de un problema en personalidad, ¿no? Y es interesante porque en la definición de trastornos de personalidad se habla de un patrón que efectivamente está desordenado, pero en la literatura que revisaba y que conocemos se habla de un desorden, pero ¿según qué? Y planteaban que es según el desorden en referencia a lo esperado en la cultura. Y ahí tenemos ya un primer punto que revisar, que es esperado o no esperado y según qué cultura estamos hablando. Porque también podríamos pensar en una cultura que es anticultura o poco humana, y se pueden esperar cosas y no necesariamente quien responde según las expectativas va a estar sano o no. Así es, si bien entran elementos culturales de fondo, las clasificaciones médicas en las cuales nos podemos basar como para poder aproximarnos a diagnósticos en los casos en los cuales ya las personas pueden presentar síntomas marcados de cierto tipo de personalidad, abordan personalidades o formas de ser, de pensar, de actuar, que pueden ser singularizadas en el tiempo, y que son constantes y que escapan tal vez a la norma en la mayoría de culturas, si bien esto no puede ser algo definitivo, ¿no? Yo creo que ahí podríamos incluso aportar desde nuestra antropología cristiana, católica, la riqueza de que la norma, más que entendida estadísticamente, tendría que ir más un desorden entendido desde la propia naturaleza humana. O sea, que estos rasgos en verdad son disonantes, no son parte de lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Me quedaba pensando porque nuevamente encontramos definiciones donde dicen son patrones fijos o estables de comportamiento que van en contra de lo esperado en la cultura, o como tú mencionabas también, que no van según la norma, pero también sabemos que hay una norma estadística que es engañosa, ¿no? Así es, en todo caso es que no van de acuerdo a la norma, pero una norma entra también normas de convivencia que se esperan sean las adecuadas, características que se van consolidando en el tiempo, que son crónicas, ¿no? Que abarcan distintos aspectos de la vida, aspecto familiar, social, laboral, que pueden ser singularizadas por otros y que por tanto uno puede decir, esta persona es de este tipo, ¿no? Sin afán de etiquetarla, pero que muchas veces los familiares o los amigos dicen, no, lo que pasa es que tú eres muy perfeccionista, por ejemplo, que es una característica que suele verse en un tipo de personalidad que le llamamos personalidad obsesiva, pero que definitivamente es algo que
normalmente uno lo puede identificar con facilidad y que suele perturbar o a uno mismo o a los demás. Y en todo caso ahí está la diferencia, porque eso es algo que la persona ya en el foro interno o de cara a un psicólogo, un especialista, podría identificar que ese patrón de vida sí está dificultando su interacción personal o no lo está dejando actuar con tranquilidad en el día a día. Y esto es clave porque en los trastornos de personalidad, bueno, no en todos, pero en la mayoría sí se experimenta como un descontento, un desconfort, pero no necesariamente se atribuye a la responsabilidad de la persona. Muchos casos, o por lo menos en muchas tipologías de trastorno de personalidad, se suele responsabilizar a los otros por la dificultad de ver el propio error. Quizás porque es algo que está tan relacionado con personalidad y no solamente con uno, dos o algunos síntomas más, ¿no? Así es. En todo caso, tal vez en un momento, cuando vayamos conversando de alguno de los tipos de personalidad, valdría la pena señalar lo que tú dices, porque a veces la persona, cuando identifica, leyendo en literatura, libros de autoayuda, en internet, o acudiendo en búsqueda de un especialista, identifica que tiene algunos rasgos de algún problema de personalidad definido y pueden utilizarlo como excusa para no querer cambiar aquellas cosas que tiene que cambiar, porque entiende que es como que estuviera determinado. Entonces, por ejemplo, si es que descubre que tiene características de dependencia, no va a hacer un esfuerzo por lograr una independencia en sus ideas. Independencia se refiere a no tener que depender psicológicamente de otros para la toma de decisiones, por ejemplo, sino que va a decir, bueno, en realidad yo siempre he sido dependiente y soy así, ya estoy determinado por mi forma de ser, ¿para qué cambiar? ¿No? Y no luchar por crecer más en virtudes, que es el llamado que todos tenemos. Claro, y sería bueno también para un poco tener una idea más clara y además por un tema de cultura general, el poder repasar los tipos, por lo menos los más conocidos de trastornos de personalidad. Sí, existen algunas clasificaciones en términos médicos y en psiquiatría, que es en el campo en el que me desenvuelvo, y en psicoterapia. Utilizamos un patrón en el que principalmente se habla de 10 tipos de trastornos de personalidad o de problemas de personalidad, donde tenemos el primero tal vez que mencionar, que es la personalidad paranoide, que se caracteriza por rasgos en los que la persona desconfía de los demás, constantemente cree que los demás le van a hacer daño o que las cosas que puede decir pueden ser usadas en su contra, ¿no? Yo le suelo decir a mis alumnos, por ejemplo, si yo te preguntara a ti que me dejes tu dirección de correo electrónico para enviarte material para todo el salón, probablemente si tú tuvieras un rasgo paranoide, no me la vas a decir en voz alta, sino me la vas a decir de manera personal a mí, o me la vas a escribir por el temor de que los demás tal vez puedan utilizar tu correo y enviarte material o amenazas que tú no quisieras. Es algo que, por ejemplo... Y que vale la pena diferenciarlo de un caso, por ejemplo, de esquizofrenia paranoide, que ya es otro tema que en otros capítulos hablaremos, ¿no? Porque esto que vas a venir mencionando vale la pena precisar que es distinto de otro problema distinto, diferente cualitativamente, que es el caso de la esquizofrenia, y que también al momento de clasificar pueden usar el mismo término paranoide. Así es, hay un tipo de esquizofrenia que es la esquizofrenia paranoide, pero ahí hay problemas principalmente en el pensamiento que en el problema de personalidad no sé, es básicamente la forma de actuar en el día a día. Claro, estamos hablando aquí de rasgos de personalidad resistentes al cambio y que duran un largo tiempo. Así es. Teníamos como primer caso, primer tipología, entonces el caso de trastorno. Así es. O la personalidad esquizoide, que son personas que normalmente no gustan de la socialización, no tienen amigos cercanos, no van a reuniones sociales y no lo desean hacer, ¿no? Y eso es tal vez lo que los caracteriza, que son personas retraídas, pero que no es que quisieran socializar, sino que simplemente no les interesa y así están tranquilos. Y que llama la atención, porque el llamado al encuentro en toda persona realmente es llamativo. Pero que hay esa tendencia que ya ha sido consolidando en el tiempo, que lo que se menciona es que en algunos casos de personalidad podría haber cierto componente hereditario, no es algo que se identifique claramente, pero que incluso sin haber un componente hereditario, es decir, un antecedente familiar, uno dice, pero ¿por qué este chico siempre ha sido tan retraído? No le conocemos amigos, no le conocemos enamorada, cuando estudia siempre solo, escoge una carrera en la que no tiene que interactuar con otros, probablemente trabaja a nivel de computadoras donde no interactúa, no va a escoger una carrera, por ejemplo, de periodismo, de derecho, en que esté con interacción con otras personas, ¿no? Así es, y que no podemos excusarlo, padres de familia,
y familiares en general con el tema de decir que son tímidos, no son sensibles, porque acá a todas luces ya hay algo que es mucho más que eso. Así es. Y otro problema de personalidad es la personalidad esquizotípica, ¿no? Que el nombre suena un poco extraño, ¿no? Pero quiere decir que tiene algunas características, algunas peculiaridades en el pensamiento, en la forma de vestirse, en la forma de hablar. Son personas que son llamativas, ¿no? Que son extravagantes, o que sus temas de conversación y sus temas de interés van tal vez por el lado de lo poco común o lo esotérico, sin afán evidentemente de etiquetar o de personas que puedan tener ciertos tópicos acostumbrados de diálogo, pero que estas peculiaridades ya forman parte de su día a día, ¿no? Y de su forma de interactuar con los demás. Sí, efectivamente. Tenemos, por otro lado, un grupo de problemas de personalidad que son tal vez más dramáticos, así como estos primeros que hemos mencionado son tal vez un poco raros o excéntricos. Extraños. Así es, tenemos algunos que son dramáticos, dentro de los cuales están el trastorno limítrofe o borderline de la personalidad, que vamos a tener oportunidad en otro capítulo de conversar, que se caracteriza básicamente por una inestabilidad en los afectos y en las relaciones interpersonales. Tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, que consiste en un patrón en el que no se respetan las normas, en el que uno no tiene una experiencia tal vez de culpa o de remordimiento cuando hace daño a los demás. Muchas veces son personas que incurren en actos delictivos, mienten, engañan, y muchas veces desde pequeños, ¿no? Se ve en la proyección, a veces lo hemos visto en pacientes en la consulta o en el hospital, que van desarrollando estas conductas desde niños, y eso es importante también para decirle a nuestros televidentes, sin afán, como hemos mencionado otras veces, de alarmarlos, pero sí estar atentos a las características que pueden presentar nuestros hijos, ¿no? Si bien muchas veces la compañía, las amistades que tienen pueden incidir en ellos, pueden haber algunas características que se van forjando desde la niñez o desde la adolescencia, que luego pueden desembocar en un problema de personalidad antisocial. Y que a veces se tratan de explicar solamente con cómo está en la adolescencia, es parte, pero que sí hay que estar atentos, ¿no? Así es, que a veces se confunde con un tipo de etapa en algunos adolescentes que presentan algo que le llamamos trastorno o problema oposicionista desafiante, pero que suele ser una etapa que luego pasan. Aquí estamos hablando de algo que se pereniza en el tiempo, ¿no? Tenemos también el trastorno narcisista de la personalidad, que consiste en un patrón de grandiosidad, autoadmiración, poca empatía con los demás, que vamos a poder tener oportunidad también de conversarlo en otro capítulo. Y en este grupo también ubicamos el trastorno histriónico de la personalidad, ¿no? Que un antiguo profesor de la psiquiatría latinoamericana, Honorio Delgado, mencionaba cómo se les podía definir como maniáticos de la notoriedad, ¿no? Por decir que era un afán o es un afán constante de llamar la atención de los demás, ¿no? Con actitudes exageradas, con dramatismo y con un afán de no pasar desapercibidos. Y no es casualidad, además, que este grupo, que sería como más dramático, son muchas veces utilizados para personajes de películas. O sea, es uno de los medios por los cuales más se divulga el tema de trastornos de personalidad, y que, bueno, ya más allá de la fantasía que se puedan plantear en las películas, pero son como los más conocidos también, ¿no? Más popularizados. Sí, dentro de este grupo suelen haber en las películas, podemos ver personajes que tienen rasgos muy marcados, o si hiciéramos un análisis, un trastorno de personalidad o histriónico o narcisista o limítrofe o antisocial o psicopático. Hollywood explota mucho estas características. Sí, efectivamente. Que ya vamos a ir después a hablar el tema de la propia dignidad humana también, porque se tergiversa cómo lo presentan, ¿no? Así es. Muchas veces, incluso por un afán tal vez de ganar, ¿no?, adeptos o ganar público, puede ser que se ensalcen ciertas características, que es algo muy común en nuestro tiempo, que son desajustes en las relaciones con los demás, como características que lo hacen distinguible, que lo hacen especial a uno, y que por tanto es un ejemplo a seguir. Así es, también como antimodelos. Así es. Y finalmente el tercer grupo. Finalmente en el tercer grupo tenemos el cuadro de personalidad obsesiva compulsiva,
que se caracteriza por un patrón de rigidez en los pensamientos, de perfeccionismo, de muchas veces dedicarse más a la forma que al fondo de las cosas, de tener que seguir patrones de orden, en el cual la persona empieza a distorsionar sus relaciones con los demás, ¿no? Yo recuerdo de una paciente que tenía ordenados sus libros por orden alfabético, otros por tamaños, y si es que a alguien le tocaba su libro, sea un familiar suyo, sea alguno de los hijos, se molestaba enormemente si no los regresaba en el mismo sitio, o si es que no los leía de una forma determinada para que no le manchen la cubierta del libro, ¿no? Y ahí vamos viendo lo disfuncional frente a la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que el patrón que marca es la disfuncionalidad, más que una norma estadística. Así es. Tenemos que, habría que diferenciarlo, en otro momento vamos a tener oportunidad de conversarlo, de lo que se conoce como un trastorno de ansiedad obsesivo compulsivo, que tiene otras características que a veces las personas pueden confundir y que el tratamiento es distinto. De acuerdo. Tenemos también la personalidad evitativa, que se caracteriza por un afán de querer socializar, quererse comprometer con los demás, pero no poder encontrar la forma de hacerlo por un problema que comúnmente se conoce como timidez. A diferencia del esquizoide, que no le interesa relacionarse con los demás, el evitativo quisiera, pero no encuentra las formas de poderse dirigir porque tal vez no ha desarrollado bien sus habilidades sociales. Y finalmente tenemos la personalidad dependiente, ¿no? Que se caracteriza por estar siempre necesitando, requiriendo de la opinión de alguien para poder tomar decisiones, por ejemplo, o para poder sentirse a gusto. Personas que terminan una relación sentimental y de inmediato necesitan estar con otra pareja sentimental, necesitan estar con otro novio porque se sienten solos o se sienten incapaces de afrontar la vida por sí mismos, o que en cosas tan sencillas como tener que decidir qué ropa ponerse para salir a la calle, requieren de el consejo de algún familiar para poderlo hacer. De acuerdo. Y yo pensaba, al ser justamente trastornos de personalidad, desórdenes de personalidad, lo importante que es el tema de la familia. Porque, como decía hace un momento, imagínense ustedes, amigos, al ser una distorsión o en todo caso rasgos disfuncionales de la propia personalidad, es como puntos ciegos. Es difícil estarlo viendo en sí mismo porque la persona lo atribuye a otras razones, muchas veces razones externas, o razones en la línea de cosas que ella ha sufrido, o identificarlo como problemas aislados, ¿no? Es muy difícil que una persona, a menos que sea una persona que se ha informado, o en fin, por sí misma y sola diga, bueno, vengo a consulta porque creo que tengo un trastorno de personalidad. Es bastante diferente de cuando llega alguien por depresión o por un cuadro de ansiedad. Es cierto, interviene de forma muy importante la familia en la identificación de estas características y además en la propulgación, en el favorecer el hecho de tener estilos de vida que precisamente sean ajustados, sean dignos y que no perturben ni a uno mismo ni a los demás, ¿no? Porque no solamente es que no es sencillo identificar muchas veces esto. Yo he tenido alumnos de medicina que me buscan para decirme, doctor, yo creo que tengo este tipo de personalidad, pero estamos hablando ciertamente de una población minoritaria que tiene acceso a la información de una manera más cercana. Pero sí es importante que la familia no solamente sepa identificar, sino que sepa formar en valores, que sepamos formar en valores a nuestros propios hijos, para que precisamente tengamos herramientas frente a las tentaciones que hay en lo cotidiano, en el día a día, de poder ceder a algunas tendencias que podemos tener, como por ejemplo retraernos, o como por ejemplo creernos la medida de las cosas, o como lo que podría ser querer ser el centro de atención constantemente. Y eso es algo que uno lo va forjando desde niño. Y ahí es donde vamos a un tema, central en la aproximación a esta realidad, que además es dolorosa porque tiene un monto de sufrimiento, o sea que lo atribuyen a sí mismos, se cuestionan o no se cuestionan sobre qué tan responsables son, pero sí significa sufrimiento, tanto para la persona como para aquellos con quienes convive. Y es el tema de la dignidad humana, el tema de tener muy claro el que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y estamos llamados al encuentro, estamos llamados a vivir según esa dignidad. Estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Y aquí es donde
quizás más notoriamente queda claro que el espíritu para nada es agotado por lo psicológico, porque aquí estamos hablando de trastorno de personalidad. Es decir, una estructura psicológica que es reacia al cambio, que no es tan fácil y que tiende a presentar particularidades entre la tipología que ha descrito Santiago, pero que no por ello, como no es una enfermedad que uno va a decir acaba, sino generalmente continúa en el tiempo, no por ello la persona va a claudicar al cambio. Por el contrario, como mencionabas tú, la mejor prevención es educar en valores. Y yo creo que definitivamente, si bien es cierto en la psicoterapia, de lo que se recomienda es ayudar en autoconciencia, en insight y en una educación, una reeducación si se quiere, pues un desorden de personalidad. Entonces lo lógico es reeducar para que se ordene esta personalidad, pero tomar muy claramente el tema espiritual, la vida interior, confiar en esa apertura a la trascendencia, al encuentro con Dios para poder saber ver como familia en aquellos que queremos, en aquellos que tenemos cerca, ya sean sus hijos, ya sea su pareja, ya sean, personas cercanas, amigos a quienes se quiere ayudar, el poder ver el increíble valor que se tiene. Y por eso hacía mención también en todo el tema difusivo de las películas, que muchas veces lo presenta como el psicópata o el narcisista, perdiendo de vista, exaltando, como bien dices, para ganar público, pero exaltando las dificultades y no dejando ver quién es la persona. Entonces, por el contrario, yo creo que desde nuestro ser cristianos, nuestra gran riqueza de tener la revelación, de saber quiénes somos, a qué estamos llamados, podemos entonces acudir al tema de la educación en las virtudes. Virtudes evidentemente enraizadas en las virtudes teologales, o sea, virtudes humanas, pero que tengan como sustento aquellas virtudes teologales que Dios nos da. Nosotros cuando planteamos una educación en las virtudes, no es una virtud aislada, no es una manera de conducirse, es muchísimo más que ello. Yo creo que, no sé qué piensa Santiago a este respecto, pero que necesitamos apuntar a que se eduque en la familia a conformarse con el Señor Jesús, en las virtudes que el Señor va viviendo, es decir, ser otros Cristos. Así es, porque no se trata de ser superhombres o supermujeres, ¿no? De ganar no sé, pues en virtudes de, uno podría decir, sí, me educo en la paciencia, ¿no? Y tolero a mis hijos o tolero a mi esposa cuando se pone de tal o de cual forma, pero no es simplemente una virtud humana, sino que tiene que ser una virtud cristiana centrada en el Señor, ¿no? Virtudes teologales. Ahora, interesante lo que mencionabas hace un momento, porque si bien puede ser que a nivel de psiquiatría y psicoterapia ha habido cierta evolución en el sentido de decir, en un inicio, la personalidad no cambia, entonces si tienes un problema de personalidad no hay nada que hacer. A decir, en algunas corrientes, la personalidad sí se puede cambiar o sí se puede reeducar o ajustar, pero que también tiene ciertas limitaciones. Podríamos decir, de acuerdo, la personalidad se puede reeducar, pero se puede reeducar además en virtud a formas de actuar que sean guiadas por querer tener una vida cristiana, una vida santa finalmente, que sea nuestra guía. Y además, teniendo en cuenta que, lo que yo le digo muchas veces a mis pacientes, tu impulsividad no te determina como persona, tú no eres tu impulsividad, tú no eres tu negativismo, como que tú no eres tu dependencia o tú no eres tus altos y bajos en tus estados de ánimo. Porque si no estaríamos agotando a que está simplemente yo soy definida. Mi psicología. Así es, yo soy mi psicología, yo soy mi problema de personalidad, entonces no tengo hacia dónde ir, ¿no? Ni para adelante ni para atrás muchas veces, lo cual sabemos, si no avanzamos, retrocedemos. Entonces me puede generar una desazón y una sensación de que no tengo solución como persona, lo cual es totalmente falso. Claro, y lo cual es dramático en el sentido de que terminaríamos poniéndole límites a la gracia de Dios. Terminaríamos nosotros siendo los que frenamos la gracia transformante del Señor en cada uno de nosotros, con mayores o menores limitaciones, como lo hemos venido comentando en otros capítulos, pero de todas maneras es importantísimo el partir siempre de que estamos llamados a la santidad. Limitaciones distintas, pero que no ni determinan ni agotan, y muy por el contrario incluso, que son permitidas porque somos criaturas
contingentes, frágiles, pero llamados definitivamente incluso a participar de la Trinidad, participar de la comunión, poder participar del encuentro con Dios. En ese sentido, por los caminos que Él nos marca y acogiendo a su gracia, el hombre está llamado a divinizarse. Entonces, cuando nos encontramos con fragilidades como estos trastornos de personalidad, no es para espantarse, no es para exagerarlos, no es para creerse, y ahí vemos todo el tremendo y terrible mensaje muchas veces del mundo actual de creerse solamente lo biológico, el biologismo o lo psicológico tan de moda ahora, sino sobre todo el ser persona en unidad, pero con un acento muy importante y muy centrado en la mismidad, en lo más auténtico de uno mismo, el ser creado a imagen y semejanza de Dios, reconocernos y reconocer a los otros como hijos de Dios. Entonces hay todo un camino, y esto no lo hablamos en teoría, tenemos de verdad años trabajando, hay un camino que es real, de conversión, de humildad, de ayudar a la persona que pueda estar padeciendo un trastorno de personalidad a ser más humilde, a dejarse cuestionar, a convertirse y a encontrarse con el Dios de amor, con ese Dios que tiene una infinita misericordia y que permite muchas veces también estos sufrimientos o estas situaciones como una ocasión de mayor amor, de grandeza, de confiar en que lo más importante es que esta mismidad vaya caminando y se vaya desplegando en el camino y la meta que todos nosotros confiamos y buscamos alcanzar, que es la santidad en nuestra vida cotidiana. Les agradecemos, amigos, por estar con nosotros. Escríbanos, vamos a estar gustosos de poder responder a sus inquietudes y esperamos que les haya podido dar iluminación para un tema que es relevante en nuestro día a día. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Nos vemos, Dios lo bendiga.